Buenos días, queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a trabajar en nuestra clase de geometría los ángulos y la comparación de esos ángulos. Entonces, primero, un ángulo es una abertura que se forma entre dos líneas rectas como lo podemos observar, ¿cierto? Estas dos líneas rectas, ¿cierto?, forman un ángulo y un ángulo está formado por algunas partes como el vértice, como el ángulo y como sus lados. Se dice que entre mayor sea la abertura, entre mayor sea esa abertura de ese ángulo, mayor va a ser el ángulo, o sea, mayor medida va a tener el ángulo. Bueno, vamos a pasar entonces a resolver la página 105. En la página 105, en el primer punto vamos a mirar cuántos ángulos tiene cada figura. Entonces tenemos el cuadrado, el triángulo y el círculo. En el cuadrado, ¿cierto? Vamos a ubicar todos los ángulos, ¿cierto? Tiene 4 ángulos, ¿cierto? Y en el triángulo también vamos a ubicar los ángulos, ¿cierto? Que están en las esquinas, los ángulos, por dentro, ¿no? Como lo estamos observando acá, cómo va el ángulo. Luego, el círculo, pues, por supuesto que no tiene ángulos, o sea, sería 0. Luego vamos a hacer el número 2. Identifica el ángulo con mayor abertura, con menor abertura, con abertura intermedia y únelas según corresponda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Intermedia. Bueno, las intermedias, entonces, por ejemplo, como la A, ¿cierto? Como la C y como la E, intermedia, que no está ni muy abierto ni muy cerrado, ¿cierto? Y el de mayor abertura, entonces el de mayor abertura es, ¿cuál será? La D, porque el ángulo está muy abierto, ¿cierto? Y el de menor abertura sería la B, porque está muy cerrado ese ángulo, ¿cierto? Bueno, luego vamos a pasar al punto número 3 y al punto número 4, que ustedes ya van a realizar solos estos dos puntos. Entonces, en el 3 tenemos que mirar, ¿cierto? Las casas, y vamos a mirar cuál de estas casas tiene ángulos, más o menos 2 casas tienen los ángulos del techo más grandes, ¿sí? O sea, con mayor abertura. Entonces tenemos que mirar cuáles son y encerrarlos. Bueno, igual tenemos que leer la instrucción que nos dice en el punto 3. Y en el punto número D, como nosotros ya sabemos las partes de los ángulos, que son el vértice, los lados y el ángulo, entonces así igualmente vamos a ubicar acá cuáles son esas partes y vamos con una línea a trazar. Por ejemplo, si yo tengo el vértice, bueno, el vértice de acá, entonces hacemos el puntico del vértice y acá también hacemos el puntico del vértice. Y los lados y el ángulo, que ustedes ya saben, lo que les acabé de explicar. Bueno, eso es todo lo que